Hola. No. Hola. Hola, ¿cómo andan? Hola. Hola. No. Hola, hola. Están prendidos los dos. Hola. ¿Cómo les va? Gracias por la atención, gracias por el silencio al ver. Como escucharon, mi nombre es Francisca Chávez, me cambié de género para quitarle las dudas. Soy la mujer más barbuda que van a ver. Pero no es lo importante ahora. O sea, lo importante es que entiendan lo que voy a decir, que lo entiendan muy bien y que sepan dos cosas que van a suceder después de hoy. La primera es que lo más probable es que no se olviden de mí el resto de sus vidas. Y con un poco de suerte, la segunda es que el hecho de acordarse de mí les sirva para algo en el futuro. No solamente porque podrían salvar su propia vida, sino todavía más importante porque podrían salvar la de un ser querido. La de algún amigo, la de algún familiar, padre, tío, primo. Vivimos hoy en una sociedad que nos promueve sumamente el individualismo. Pero ninguno de nosotros vino solo al mundo. O sea, todos venimos de unos padres. Ninguno de nosotros aprendió a hablar solo. El lenguaje es algo que le pertenece a la humanidad. Nosotros nos creemos dueños de lo que decimos y nos creemos dueños de lo que pensamos. E inconscientemente no sabemos que todos los prejuicios que tenemos del mundo, todas las formas que tenemos de ver el mundo, provienen de ideas que inconscientemente desde que nacimos fueron implantadas. Yo en el 2011 no decía lo que pensaba, reprimía un montón de cosas y hoy entiendo que el alcohol era una salida que yo tenía para poder soportar una realidad que a mí me era insoportable. En el momento que uno empieza a nombrar lo que le pasa y empieza a poner en palabras lo que le pasa, tiene la capacidad o suceden cosas adentro de la cabeza que permiten que se ordenen los pensamientos y que duela menos la realidad que nos toca transitar. La realidad que nos toca transitar es dura, o sea, no solo económicamente hablando, sino humanamente hablando. Lo que nos caracteriza como seres humanos es el lenguaje, es la capacidad de transmitir ideas complejas, de tener pensamiento complejo. Ahora bien, ¿qué pasa si reducimos esa capacidad al mínimo indispensable? ¿Qué pasa si reducimos esa capacidad a memes, a videos de 30 segundos? Es muy difícil que se venda o que sea redituable para un algoritmo el sufrimiento ajeno, el dolor ajeno. Es muy fácil la culpa individual. Yo soy responsable de los actos que cometí en el pasado, me hago cargo de eso y por eso estoy acá hablando con ustedes, a pesar de que para mí sería más fácil estar en mi casa. Tengo un ataque de pánico tras otro, aunque no se note. Pero hay como un deber moral, como una obligación con la especie, que es tratar de evitarles a los demás los sufrimientos por los que nosotros pasamos. Y esa es la razón por la que estoy acá. El colectivo de víctimas de Estrellas Amarillas, el grupo GEN, por Juan Eugenio y Nehuen, que son los 3 chicos que fallecieron, que los formó Enrique y Cristina, que son los papás de Juan, y los compañeros de los chicos que iban al normal número 2, si no me equivoco, ahí en Buenos Aires, que son los chicos que yo choqué. Familias del Dolor acá de San Juan y el resto de organizaciones, lo que buscan de manera incansable y contra todo pronóstico es evitar que ustedes estén en la misma situación que yo, o que estén en la misma situación que yo, que sería peor todavía. Yo cuando en 2011 manejaba borracha, después de chocar, tuve 2 años presa en cárcel común, 8 meses con prisión domiciliaria. Después de eso salí, era sumamente alcohólica. Y a los 28 años tomé la decisión de, me iba a suicidar y en vez de suicidarme, preferí dejar de tomar. Porque me di cuenta que la razón por la que yo bebía
no era por el placer que me daba el alcohol en sí, sino por el alivio que yo sentía de anestesiar la conciencia por todo aquello que me pesaba, por lo que había hecho, y trataba como de quedar inconsciente todo el tiempo. Entonces, en vez de matarme, lo que hacía era, a través del consumo de alcohol, anestesiar ese dolor. Yo dejé de consumir alcohol cuando tenía 28 años, tengo 38 ahora. Y después de 1 año y medio, pude hablar con Cristina y con Enrique, los papás de Juan, les pedí perdón. Ellos me dijeron que me perdonaban. Y yo tardé 4 años en aceptar o en convencerme, digamos, de que era real cuando me decían te perdonamos. Empecé a dar charlas en las escuelas, empecé a ir a congresos, a hablar. Y sin embargo me daba cuenta de que todos los años el consumo de alcohol aumentaba. O sea, de que el índice de personas muertas a causa de conductores alcoholizados no disminuía, o al menos no significativamente. Entonces, a pesar de todo el esfuerzo que los colectivos de víctimas hacen para tratar de evitar que muera más gente, yo me puse a pensar qué podíamos hacer. Y me di cuenta que si había menos homicidas al volante, por consecuencia iba a haber menos víctimas viales. Entonces me puse a pensar en mí y cuáles eran las razones por las que consumía tanto alcohol. Ahí pude entender que el alcohol funciona como una especie de lubricante en lo que sería una maquinaria, que es este sistema en el que vivimos. Hay un montón de cosas contradictorias, un montón de cosas que se oponen a la lógica, y el alcohol termina resultando un aliciente o una anestesia que hace que no duelan tanto esas contradicciones. Les digo esto porque están en una edad en la que se empieza a consumir alcohol. Yo no estoy en contra del consumo de alcohol. En lo que estoy en contra es el consumo irresponsable de alcohol. Si vivimos hoy en día en una sociedad, tengo una hija de 15 años, en la cual, digamos, yo escucho mientras ella está viendo redes o YouTube o lo que sea, y veo que le aparecen propaganda de bebidas alcohólicas, Smirnoff, Heineken, no sé, lo que sea. Me puse a hacer los cálculos en un momento. O sea, usando inteligencia artificial calculé, alguien desde que nace hasta que cumple 18 años, ve 60 días de propaganda. O sea, sumando minuto a minuto, 30 segundos cada 30 segundos, todo lo que ustedes ven relacionado al alcohol, que le dicen que el alcohol es disfrutar, que el alcohol es compartir con amigos, que el alcohol es el sabor del encuentro, etcétera, etcétera, se va acumulando en la cabeza. En el momento que ustedes tengan un vehículo y hayan consumido alcohol y tengan que discernir si van a manejar o no van a manejar, ¿ustedes qué creen que van a pensar? ¿Se van a acordar de mi charla? Se van a acordar porque se van a acordar de mí, les dije. ¿Pero qué creen que va a pesar más? ¿Los 25 minutos, 30 minutos que me pueden escuchar ahora? ¿O los 60 días de propaganda que tienen en la cabeza que les dicen está todo bien? Por experiencia propia, lo que yo pensé cuando iba a subir el auto, en ese estado en el que estaba, es que iba a estar todo bien. Dije, no pasa nada. Y es el denominador común, o sea, es lo que comúnmente pensamos. Entonces, empecé a darme cuenta de que a menos que hagamos pensamiento crítico, de que a menos que nos demos cuenta qué función cumple el alcohol, no vamos a poder cambiar de manera radical la forma en la que vivimos. Vamos a seguir haciendo hincapié en el individualismo, en la responsabilidad individual. O sea, no me estoy quitando responsabilidad con esto. Simplemente estoy diciendo de que hacer hincapié en que yo soy un asesino, yo fui un irresponsable, no les evita a ustedes nada. O sea, yo podría estar en mi casa ahora siendo culpable, jugando a la Play o siguiendo borracha, y ustedes ni siquiera sabrían de mi existencia. La razón por la que estoy acá hablando es porque pienso que lo que digo les puede hacer entrar en la cabeza que vivimos de una manera sumamente alienada. A hablar el lenguaje humano es lo que nos hace humanos. O sea, lo que nos diferencia del resto de todos los animales o especies de la Tierra es que somos capaces de pronunciar palabras y de entender el significado de esas palabras, acumularlas en nuestra cabeza y tratar con el lenguaje de evitar sufrimiento, ya sea el propio o el ajeno.
Evolutivamente hablando, el lenguaje siempre tuvo la función de brindarnos más alimento y más cobijo con menos esfuerzo. O sea, así fue durante 300.000 años. Porque competíamos como especie, contra otras especies, contra el clima, contra el hambre. Llegó un momento en que le ganamos a todo. O sea, le ganamos al hambre, le ganamos a los depredadores, le ganamos al clima. Y en ese momento empezaron a crecer las sociedades o las poblaciones humanas. Fue ahí cuando nos pusimos a competir entre nosotros, por los recursos que nosotros mismos como especie generábamos. En ese momento, o a partir de ese momento, se generó una cadena, un desencadenante de hechos que nos trajo hasta donde vivimos hoy, en la cual parece, digamos, que vivimos en la ley del más fuerte o el más apto. Pero ya no es el más apto en el sentido evolutivo histórico de la humanidad, o sea, del planeta, de la biología, sino que es el más apto económicamente hablando. Y esto genera una serie de desigualdades, de frustraciones y de contradicciones internas, porque vivimos en un sistema que se supone que es el mejor sistema que pudimos producir con nuestra inteligencia, con toda nuestra capacidad humana, y se supone que este sistema tiene como propósito cuidar, embellecer y mejorar la vida humana. Ahora, el problema que tenemos es que los datos todos los días nos dicen que cada vez más gente sufre, que cada vez más gente la pasa mal, que cada vez es más difícil tener un estándar de vida con las necesidades básicas cubiertas y con acceso al gozo o al ocio. Entonces, tener una idea de que el sistema actual en el que vivimos es el mejor posible para la vida y al mismo tiempo ver cómo perjudica a la vida, genera un choque adentro de nuestra cabeza. Ese choque no tenía nombre hasta hace 20 años o 30 años. Hoy sabemos que se llama disonancia cognitiva. En general, nuestra cabeza lo que hace es tratar de que lo que vemos coincida con lo que pensamos. Y cuando lo que vemos no coincide con lo que pensamos, pueden pasar dos cosas. O cambiamos de forma de pensar, o negamos lo que vemos. En general pasa lo segundo. Terminamos negando lo que vemos. El problema es que lo seguimos viendo. Y una de las cosas que mejor funciona para que ese choque no nos estrese, no nos mantenga así hiperactivos, es el alcohol. Entonces ahí me di cuenta del negocio que había detrás. Esto que decía recién al comienzo de la propaganda de alcohol. Las empresas de alcohol no es que hicieron un estudio de mercado y dijeron los jóvenes de hoy no disfrutan lo suficiente, no la pasan bien, no se reúnen entre sí. Entonces vamos a fabricar un producto que los haga reunirse. No les importa. O sea, ninguno de nosotros le importamos a las empresas que nos venden cosas. Porque vivimos en un sistema, voy a definir sistema como conjunto de elementos que interactúan entre sí con un fin determinado. Todo el mundo piensa que este sistema funciona mal, porque causa dolor y sufrimiento. Sin embargo, si vemos el objetivo del sistema actual en el que vivimos, que se llama capitalismo, el objetivo del sistema es que los que tienen capital tengan más capital. Y si vemos los datos, nos vamos a dar cuenta que las personas más ricas se han enriquecido y las personas más pobres se han empobrecido. Entonces, toda la publicidad que existe, toda la propaganda que existe para venderte una lata, una botella, no está basada en lo que dice la publicidad realmente, que es compartir, disfrutar, pasarla bien con amigos. Está basado en una estrategia de marketing para que la empresa maximice sus ganancias. No estoy en contra de la ganancia, no estoy en contra del capitalismo. Estoy en contra de que nos laven el cerebro diciéndonos que este sistema tiene como objetivo cuidar y proteger la vida. Cuando claramente, a todas luces y según toda evidencia posible, el objetivo de este sistema no es cuidar y proteger la vida, es generar ganancia. Si yo digo el sabor del encuentro, todos van a pensar en Quilmes. ¿Cuántos piensan en su madre, en sus amigos, en sus primos, en sus tíos? Es difícil. Es difícil porque así fuimos entrenados. O sea, así está dentro de nuestra cabeza y no elegimos que sea así. Ninguno de los que están acá sentados eligió pensar lo que piensa. Suena
suena duro de decir, es difícil de asimilar, y por eso les digo que no se van a olvidar de mí. Porque aquellas cosas que son disruptivas en la cabeza, porque aquellas cosas que van en contra de todo lo establecido, son las cosas que cambiaron la historia de la humanidad. Vino un chabón que se llamaba Galileo y dedujo, por intuición y por cálculo, que la Tierra giraba alrededor del Sol y no el Sol alrededor de la Tierra como se creía en ese momento. Lo amenazaron con prenderlo fuego en una hoguera si no se retractaba de lo que había dicho. Era inteligente y se retractó. Pasaron 80 años hasta que vino Galileo e inventó las lentes ópticas, hizo un telescopio y demostró a través del ojo humano que la Tierra gira alrededor del Sol y no al revés. Durante esos 80 años, a Galileo lo trataron de loco, de demente, de desvariado. Lo mismo pasa hoy en día cada vez que alguien trata de presentar una alternativa viable a la forma en la que vivimos. En el año 2011 prohibieron las publicidades de cigarrillos. Yo en el 2011 tenía unos 10, 20 años por ahí. Con 20 años y todo, decirle a un adulto que estaba fumando adentro de un lugar cerrado que no fume adentro, te daba como vergüenza, impotencia, o te callabas para ser políticamente correcto porque te boludeaban. Pasaron los años. Hoy en día, si un maestro se prende un cigarrillo adentro de la escuela, o sea, un nene de 6 años lo echa del aula. O le pregunta qué está haciendo, porque no va a entender. O sea, yo me tomaba el colectivo y al lado mío se sentaba un señor que se prendía un cigarrillo único a la primaria o a la secundaria. Lo mismo pienso que debería pasar con el alcohol. Ahora, cada vez que planteo esto, siempre están los intereses económicos. No, porque las empresas podrían quebrar, se podrían fundir. Yo digo, la gente que consume alcohol, al igual que la gente que consumía cigarrillos, no dejó de consumir cigarrillos porque se sacaron las publicidades. Lo que sí cambiaron fueron las generaciones futuras. O sea, la gente que creció sin publicidad de cigarrillos. O sea, hoy vemos que los jóvenes fuman mucho menos en proporción a los jóvenes en el año 2000. Y eso es porque no les lavaron el cerebro en todas las novelas, en todas las series y en todas las propagandas, diciéndole que consumir cigarrillos te empoderaba, que te hacía ver bien o que te daba cierta fortaleza. La imagen de bienestar o de altruismo asociada al cigarrillo desapareció. Eso no sucede todavía con el consumo de bebidas alcohólicas. Deja el celular, amigo. Por favor. Gracias. Preste atención, muy importante. Si ustedes no hacen pensamiento crítico, si ustedes no se animan a decir lo que piensan, por más que sea políticamente incorrecto, por más que los vayan a tildar de locos, por más que los vayan a tildar de ortivas, ¿sí? O sea, ¿cuánta gente de los que están acá hoy sentados se animan a decirle a un tío o a un pariente que viene a su casa a festejar un cumpleaños y que llega en el auto con 2 packs de birra? Decirle, che, viniste en auto, ¿vos vas a manejar? O sea, porque trajiste birra. Es dificilísimo. No les estoy pidiendo que lo hagan. Les estoy pidiendo que tomen conciencia de lo difícil que es decir lo que uno piensa, incluso cuando sabe que es correcto lo que está pensando. El mundo no cambia porque la gente sepa qué es lo correcto. A mí me dieron charlas de que no tenía que manejar habiendo tomado alcohol en la escuela. O sea, no me sirvieron. O sea, yo podría venir acá a decirles, contarles cómo es la cárcel, cómo se escucha a la gente llorar, gritar, cómo ver gente prendida a fuego, que te caguen a tiro, que te llenen de gas lacrimógeno, que te apuñalen. Pero pienso que realmente no sería tan significativo como dejarles una semilla plantada que les haga valer su propio pensamiento, su propia capacidad de criticar aquello que ven y que ya está establecido como normal. Las personas que luchaban por quitar las publicidades de cigarrillos lucharon durante años. O sea, estamos hablando del final de los 80 hasta el 2011. Los familiares de víctimas, y que son víctimas también, de tránsito, de hechos viales, demoraron 25 años en que se aprobara la ley de alcohol cero al conducir. Cuando toda la evidencia científica demostraba que cualquier cantidad de alcohol te disminuye los reflejos, te da una sensación
superlativa de tus capacidades de reacción, o sea, te pensás mejor de lo que realmente podás responder. A pesar de que estaba todo demostrado, de que los datos decían de que más del 60% de las víctimas viales eran a causa del alcohol al volante, demoraron 25 años en que se apruebe una ley nacional que dice que la cantidad de alcohol al conducir debe ser 0. A mí incluso me pareció una exageración. Pero hay una razón atrás de eso. Si yo me tomo un vino a fondo blanco y salgo a manejar y soplo la pipeta, quizás me dé 0,3, 0,5 en el mejor de los casos, si fue recién que me tomé la botella. El problema es que un par de kilómetros después va a subir a casi 1. Y nadie puede garantizar que después de ese control yo no me vaya a otra fiesta. O que se me haya calentado el pico y pare en un bar. Hay una razón detrás de la ley, que es cuidar y preservar la vida. Esa ley demoró 25 años en ser aprobada por gente que es instruida, universitaria, que tiene título de grado. O sea, no son idiotas los legisladores y los diputados. Son los mismos diputados y legisladores que dicen la vida es lo primero. Pero durante 25 años eligieron las ganancias de las empresas que venden alcohol sobre la vida. Son los responsables de todos los hechos viales que se pudieron evitar durante esos 25 años y no se evitaron. Porque no tomaron las medidas necesarias. Los legisladores, o sea, las personas que nos gobiernan, no responden a los intereses del pueblo. No responden a los intereses de la vida, ni de la juventud. Responden a los intereses de lo que da dinero. Porque vivimos en un sistema y un sistema es un conjunto de elementos que interactúan entre sí con un fin determinado. Yo hacía los cálculos cuando planteaba esto el año pasado en Viedma y estaba el intendente de Viedma en la radio, estábamos hablando. Y yo le decía, supongamos que quitamos las publicidades de alcohol y que quiebran las empresas de alcohol. ¿Cuántos empleados tiene Quilmes, que debe ser una empresa más grande de Argentina? 15.000 empleados, 18.000 empleados. Mueren 6.000 personas por año en Argentina. En 3 años cubrimos con muertos la planta productora. La gente que consume alcohol va a seguir consumiendo alcohol. Mañana no va a haber una manifestación de gente enojada porque quitaron las publicidades de alcohol. La diferencia que ustedes no saben, y sobre todo sus hermanos más chicos o sus hijos en el futuro no van a saber, es que no van a crecer viendo que el alcohol es compartir, viendo que el alcohol es disfrutar. Porque en ninguna propaganda te muestran al final de la propaganda cuerpos destrozados, autos hechos mierda. En el mejor de los casos, ahora las empresas se están avivando, yo pienso por paranoia que es porque me escucharon, y están haciendo publicidad de bebidas de las mismas marcas, pero con alcohol 0. Pero sigue estando implícito el hecho de beber. Sigue estando implícito el hecho de salir de joda para disfrutar. Y está bien disfrutar, o sea, de hecho, deberíamos disfrutar sin alcohol. O sea, no es que el alcohol es una condición de necesidad para poder disfrutar. Pero es como una propaganda encubierta, porque vos ves un logo así de grande de Heineken, por más que tenga la parte azul abajo que diga alcohol 0. Cuando vos estás frente a una heladera, los logos son iguales en todas las bebidas. Y además no quita del medio el problema principal, que es la función que el alcohol cumple, que es anestesiar, mitigar o reducir el sufrimiento por el estrés. Tenemos, según datos, los índices más elevados en la historia de la humanidad de estrés en jóvenes y adolescencia. Los índices más altos de suicidio en jóvenes y adolescencia. En la historia. O sea, nunca antes producimos tanto y tuvimos tanta tecnología, tantos medios de transporte, tantas comodidades. Nunca antes en la historia. Y nunca antes murió tanta gente por negligencia, imprudencia e irresponsabilidad. Hoy en día tenemos más comodidades que un rey en el siglo XVIII. Y estoy hablando de mí que soy sumamente pobre. Sin embargo, tengo internet en mi casa, tengo agua caliente en mi casa, tengo gas natural en mi casa. No somos conscientes de lo que tenemos. Porque lo que tenemos no importa. Lo único que importa es lo que nos falta por tener. Y
esa comparación constante que hay en redes sociales. O sea, los algoritmos que nos mantienen ahí adentro mirando una y otra vez lo que los demás tienen y comparándolo con nosotros, nos produce un estrés impresionante. No nos damos cuenta, porque el ser humano se adapta a todo. O sea, no hay un entorno en el que exista civilización humana que el ser humano no se haya adaptado, ya sea desde vivir con 60 grados bajo cero hasta hacer soldadura submarina en las plataformas petroleras. O sea, nos adaptamos a todo. Yo tuve 2 años presa en condiciones terribles, o sea, de hacinamiento, de tortura y demás. Y un cigarrillo te da felicidad. O sea, en esas condiciones. O sea, yo era feliz por poder fumar un cigarrillo. A pesar de que todo el entorno era hostil, a pesar de que todo era un desastre. Entonces, créanme cuando les digo que no nos damos cuenta del estrés que tenemos encima. O sea, no nos damos cuenta de la forma tan inhumana en la que vivimos. Porque ningún ser humano es un ser humano solo. No sé si vieron El Eternauta, pero nadie se salva solo. Nadie aprende a hablar solo. O sea, si nacieran o cayeran de un avión o de alguna manera cayeran en medio del bosque cuando son bebés y los criaran lobos, no podrían articular lenguaje, no podrían contar experiencias, no podrían aprender, no podrían leer, no podrían escribir. Hoy sabemos todo lo que sabemos, gracias a siglos, a milenios de personas que trataron de construir un mundo mejor y trataron de dejar por escrito las condiciones de ese momento histórico, qué es lo que más dolía y qué se podía hacer para cambiarlo. Cada sistema devino en otro sistema, pasamos de la monarquía al feudalismo, del feudalismo al capitalismo, o sea, vivimos en la gloria hoy en día. Y sin embargo, estamos aceptando que son unicornios, es decir, figuras míticas, de las cuales si bebiéramos su sangre viviríamos eternamente, las personas más millonarias del planeta. Y la narrativa que utilizan para sostener eso es que van a salvar a la especie humana haciéndola intergaláctica. Es decir, vamos a construir otro planeta con la Tierra en Marte para poder destruir la Tierra en paz y salvar a la especie. Porque se supone que el Sol en 150 millones de años se va a comer a la Tierra. Entonces la vamos a destruir en los próximos 100 años, se van a ir 50 locos millonarios a Marte, y suponiendo en el mejor de los casos que pudiéramos crear otra Tierra, ¿qué vamos a hacer con la Tierra que creemos en Marte? Lo mismo que hicimos con esta. Y después que nos vamos a ir a Júpiter. No tiene sentido la forma en la que vivimos hoy en día a mediano y largo plazo. Podemos tener anestesias momentáneas, podemos tener placer instantáneo. O sea, podemos consumir cosas. Alcohol, estupefacientes o lo que sea. Pero no lo hacemos por el placer intrínseco que nos da el alcohol, los estupefacientes. Lo hacemos como una especie de aliciente para aliviar esto que no sabíamos que teníamos, que se llama disonancia cognitiva, que se llama estrés postraumático, que se llama trauma literalmente. La forma en la que vivimos no es natural. Lo que es natural es el lenguaje, y el lenguaje tiene una sola función evolutiva demostrada y comprobada por milenios y siglos de evolución, que es brindar más alimento y cobijo con menos esfuerzo para la especie. Entonces, a menos que nos volvamos a convencer de que no somos nosotros solos los que importamos, que importamos nosotros dentro de un conjunto humano, y si ese conjunto humano muere atropellado y nos quedamos solos, no somos nadie, porque solamente somos alguien para los demás. Es muy importante, pienso yo, volver a pensar o a rever por qué creemos lo que creemos. ¿Qué parte de nuestros pensamientos son realmente nuestros? ¿Y qué partes los absorbimos de propagandas, de memes, de noticias sensacionalistas? Porque si no, estamos condenados a ser como yo. O sea, están condenados a buscar en el alcohol la salida. Prohibir no sirve de nada. O sea, no sirve de nada que yo diga no tomen alcohol, porque van a tomar alcohol de todas maneras. Lo que trato de advertirles es que cuando se sientan bien tomando alcohol, se acuerden de mí y se acuerden de qué es lo que no están sintiendo. Yo veía hace un par de años, lo he vuelto a ver, un documental en el cual entrevistaban a gente que estaba así de joda a fin de semana y le preguntaban qué es lo que más te gusta de este momento. La mayoría de la gente, era gente adulta, decía que mañana no tengo que ir a trabajar, que mañana es domingo, que no tengo preocupaciones. Nadie decía la estoy pasando joya por esto y por esto, sino que lo que decían era lo que no les pesaba.
a aquello que había sido aliviado por el consumo de alcohol. Entonces, a menos que entendamos qué es lo que nos pesa, no van a entender por qué les funciona, por qué se sienten bien cuando toman alcohol. Si tienen la suerte, que la van a tener, porque estoy acá, de escuchar lo que estoy diciendo, si tienen la suerte de acordarse lo que estoy diciendo cuando se emborrachen por primera vez, o por segunda, o por décima, no sé qué tanto alcohol toman, van a poder darse cuenta de que lo que les estoy diciendo es cierto. Van a poder darse cuenta que la sensación de placer y de bienestar que tienen no es producto del alcohol, sino que es producto de lo que el alcohol está aliviando. Es como cuando te duele la muela y te tomas un Actron y te deja de doler y decís, ¡ay, qué alivio, qué bien que me dejó doler la muela! No te sentís feliz porque no te duele la muela, te sentís feliz porque te dejó de doler. O sea, porque estabas mal porque te dolía y te sentiste mejor porque te dejó de doler. Lo mismo funciona en la cabeza humana y esa es la función que cumple el alcohol en la sociedad. La razón por la que está distribuido y publicitado hasta abajo de las baldosas es porque sin alcohol esta sociedad no funciona. Porque la gente empezaría a cuestionarse la manera en la que vivimos. Empezaría a cuestionarse si está bien explotar el planeta más allá de sus límites. Para que todos un día podamos ser Galperín. Y no podemos. O sea, somos 8.000 millones de personas. O sea, no podemos tener un yate cada uno, un avión cada uno. No alcanzan los recursos del planeta. Necesitaríamos 100 planetas para eso. Y tenemos uno solo. O sea, así colonizáramos Marte tampoco alcanzaría. Parece dogmático lo que estoy diciendo. Parezco comunista, no soy comunista. Pero realmente lo que trato es de que no haya homicidas al volante. Porque mi conclusión fue que si no hay gente como yo, o que si yo supiera lo que sé ahora, lo hubiera sabido a los 22 años, yo hubiera ido al psicólogo o hubiera escrito poesía como escribo ahora, en vez de ahogarme o de tratar de anestesiar mi cabeza que no dejaba de pensar a base de birra o de vino o de lo que sea. Lo que sucedió el 25 de enero del 2011 es mi responsabilidad, porque tenemos una responsabilidad individual. O sea, cada uno debe hacerse cargo de los actos que hace, porque si no, no mejoraríamos como seres humanos tampoco. O sea, yo no puedo decir, es culpa del sistema. Pero entender las condiciones a mí me permitió poder dejar de tomar alcohol. Entender esas condiciones a mí me permitió llegar a la conclusión de que si yo explico esto, quizás uno de ustedes, 2, 10 o todos en el mejor de los casos, puedan comprender lo que les pasa cuando tomen alcohol. Porque lo más probable es que la mayoría de ustedes tomen. O sea, yo les recomiendo que no. Pero ya sé por dónde se van a pasar mis recomendaciones. La cuestión es que pensar, que no es otra cosa que hablar adentro de la cabeza, soluciona cosas. Pero para poder solucionar cosas es necesario usar la inteligencia. No sé si conocen, hay una inteligencia artificial que se llama ChatGPT, que básicamente funciona cuando vos le pones un prompt, te da una respuesta. Nuestra inteligencia es muy similar, solo que biológica. El cuerpo es el prompt del lenguaje que tenemos en la cabeza. Si el cuerpo quiere placer, o simplemente quiere dejar de sentir malestar. O sea, si te duele la muela, voy a decir, me duele la muela, vos sabés que tenés que tomarte un Actron. Porque conoces que el Actron existe, porque conoces los efectos que tiene. Lo mismo va a pasar con el alcohol. O con cualquier otro medicamento, o psicofármaco, o estupefaciente, o lo que sea. Entonces, siento la responsabilidad por haber adquirido este conocimiento, por haber llegado a estas conclusiones, de transmitírsela a ustedes, que son jóvenes. No sé, calculo en promedio tendrán 16, 18 años. Tienen la suerte todavía de no estar tan inmersos o con tantas preocupaciones en la cabeza. O sea, no sé, yo a esa edad la preocupación que tenía era tener buenas notas en la escuela, que mi viejo no me cague en la pedo y tener plata los fines de semana. O sea, esas eran mis preocupaciones. Pero van a tener más preocupaciones. O sea, está en una etapa después en la cual tenés que elegir qué vas a estudiar, tenés que elegir cómo vas a vivir. Y en la sociedad en la que vivimos es cada vez más difícil para la gente joven. Entonces, ese estrés duele, esa incertidumbre duele, esa sensación de no saber qué uno va a hacer con su vida duele.
pero no es un dolor físico, o sea, no es como la muela que voy a decir, me duele acá, sino que es como una especie de malestar. Sean sumamente conscientes de eso y dense cuenta en el momento en que consuman alcohol, lo que sucede. Dense cuenta de qué es lo que se va de su cabeza y de cómo eso que se fue de su cabeza les produce una sensación de alivio o de bienestar, como si se les hubiera ido un dolor de muela. Porque si no, estamos condenados a repetir una y otra vez lo mismo. Y ese es el significado de la locura, hacer una y otra vez lo mismo esperando un resultado diferente. Si nuestro cuerpo, al igual que el mío en su momento, aprendió que consumiendo alcohol se apagaban el diálogo interno o las contradicciones que uno tiene en la cabeza. O sea, mi cuerpo aprendió eso. Entonces, cada vez que yo tenía un conflicto, cada vez que alguien me bardeaba o cada vez que no vendía en la feria o lo que sea, ante el estrés, mi respuesta era: me tomo una birra y todo me chupa un huevo, o directamente me pongo a pensar en otra cosa, pero eso que me estaba carcomiendo la cabeza y me molestaba, deja de estar. O sea, yo en ese momento no me daba cuenta de eso. Me di cuenta mucho tiempo después. O sea, justamente cuando me puse a dar charlas y vi que todo lo que se está haciendo, que es muchísimo lo que se está haciendo. O sea, hay gente, familias de personas fallecidas en hechos viales, o sea, víctimas de hechos viales, que se levantan a las 4 de la mañana para ir a hacer controles de alcoholemia, con la esperanza de que otra persona no sufra lo mismo que, o sea, no sufra la misma pérdida que ellos sufrieron. Eso es uno de los gestos de altruismo más característicos de la especie humana, hacer cosas por los demás de manera desinteresada. Nos están diciendo todo el tiempo de que somos egoístas por naturaleza, de que somos competitivos por naturaleza. Y lo somos, lo fuimos, pero como especie, lo que decía al comienzo, siempre como especie tratamos de sobreponernos sobre los depredadores, el clima y el hambre. Entonces, usar esa misma lógica para que sobreviva el yo individual o para que el yo individual tenga cosas o sobresalga del resto, no es viable a mediano y largo plazo. Tener la capacidad de ejercer la voluntad y la inteligencia implica usar el neocórtex prefrontal, que es la parte más avanzada del cerebro. Es básicamente lo que nos diferencia de los monos. Y solamente se puede acceder al neocórtex prefrontal cuando tenemos bajos los niveles de cortisol en la sangre. El cortisol es la hormona del estrés. Y créanme que si les hicieran un análisis daría altísimo en todos. Esa es la función principal que cumple el alcohol hoy en la sociedad. Y el problema es que existen vehículos. Y lo que aumenta el problema es que la conducción bajo los efectos del alcohol, o sea, no solamente que no soluciona nada, sino que además pone en gravísimo riesgo tu vida. O sea, riesgo de muerte estoy hablando. O sea, no de emborracharte y que tengas resaca el otro día, o sea, de chocarte contra un poste y de morir. O peor aún, de matar a alguien y tener que vivir con eso en la cabeza. O sea, cargar en tu cabeza con la muerte de otro ser humano, con el hijo de alguien, con la madre de alguien, con el padre de alguien, el hermano de alguien, es de las peores cosas que le puede pasar a una persona. O sea, no perdí a un familiar, por eso digo que una de las peores cosas. Es insoportable, duele muchísimo. Y tienen todos ustedes la suerte de estar a tiempo. De estar a tiempo de entender, de estar en este momento histórico, de estar ahí sentados y de que yo esté acá al frente hablando. O sea, no es porque yo me la crea y sea más que nadie, sino porque me mandé todas las cagadas que alguien se puede mandar en la vida. Y por suerte para mí, no sé de quién depende, aprendí de eso. Y tengo la capacidad de poder articularlo en palabras para poder transmitirlo de la manera que pienso que es más eficiente. Les pido por favor, si prestaron atención, que no se olviden de esto. Si entendieron algo de lo que les dije, reflexionen. La próxima vez que estén frente a alguien que está tomando alcohol y que va a manejar después, aunque no se animen a decirle, piensen en lo difícil que es decirle. Piensen en que saben que lo correcto es decirle y piensen en por qué se callan. Piensen en cómo se van a sentir si esa persona que se va manejando mata a alguien o se mata. Y si se atreven, si tienen el coraje de hacerlo, levanten la voz. Aunque no les den bola, aunque los manden a la mierda y se vayan en el auto igual. Levanten la voz y digan lo que piensan. Y vean el resultado. Van a ver que no es tan grave como parece.
que todo lo que pensaron que les podían decir probablemente no les digan nada. Quizás hasta la persona siente vergüenza y se va en un remis. Y si les llegaran a decir algo, al otro día el que va a tener vergüenza es la persona que los bardió. Gracias por el silencio. Gracias por prestar atención. Si alguno tiene alguna pregunta, yo más que encantado de responder. Tengo Sí. una pregunta. ¿Vos nos podés sugerir